estos días Dios me ha estado hablando respecto a la diferencia entre saber algo y ejercitar aquello que yo sé. En otras palabras, ¿cuánta cosa no sabemos aquí, amado? ¿Cuánto no se nos ha enseñado? ¿Cuánto no se nos ha impartido? Pero la pregunta que el Espíritu Santo nos está haciendo en este tiempo es: ¿estamos caminando en esa sabiduría? ¿Estoy verdaderamente caminando en lo que sé? ¿O todavía estoy cuestionando el diseño de Dios para mi vida, para la casa, para la familia? Me encontraba con alguien en esta semana conversando y le decía a esta persona: usted sabe de lo que se nos ha enseñado. Tenemos 20 años, 25 años, 30 años. La enseñanza ha sido clara. Y había una situación sobre la cual estábamos conversando porque no había entrado en un alineamiento, no había entrado en un orden, pero la palabra de ese orden era algo que desde la casa se venía impartiendo desde años atrás. Entonces hacíamos una analogía, es decir, un paralelismo, comparamos, porque había una situación y la situación era que había una computadora que tenía toda la información que necesitábamos, pero había un problema: no se podía ver y no se podía imprimir. Y entonces yo dije, esa situación está como saber pero no hacer en base a lo que sabemos. En otras palabras, ¿de qué me sirve tener la computadora con toda la información si no la puedo ver y no la puedo imprimir? No cumple su propósito. Pero de repente decimos, no, pero ahí está. Así como nosotros también decimos, no, pero yo lo sé. Pero el punto, amado mío, es que a Dios no le basta que tú sepas. Él quiere que tú camines sobre lo que sabes. Porque la palabra es acción. La palabra es acción. Cuando estábamos adorando aquí hace unos momentos, se me venía aquella palabra de las buenas obras que de antemano Él estableció para que yo caminase sobre ellas. Y yo entendí, Dios me está hablando de la palabra profética que yo te lancé, porque sobre esa tienes que caminar. Pero esa incluye, estipula una acción. Porque para caminar sobre ella yo tengo que avanzar, me tengo que mover. Pero yo puedo estar en este punto y decir, no, yo sé lo que Dios dijo. Sí, Dios dijo que va a venir la extensión. También Dios dijo que va a venir la expansión. Sí, yo sé, pero me quedo aquí, estacionado, y estoy diciendo, yo sé, pero no me muevo en la dirección en la que yo sé que Dios quiere que me mueva. Ese era el problema que tenía Marta. Marta sabía. ¿Cuántos recuerdan a Marta? Marta y María. María también sabía, pero ella era movida. Señor, a sus pies. Si hubieses estado aquí, Él no hubiese muerto. Pero Marta, ella sabía también, Señor, si hubieras venido, no hubiera muerto mi hermano. Pero no sabéis. Le habla de la palabra de la resurrección, el poder de la resurrección, que si creyeres, que verás la gloria de Dios. Sí, yo sé, Señor, en el día postrero, allá un día va a suceder. Y el maestro, esta sabe pero no sabe. No, es que yo sé, sí, Señor. Y nos pasa muchas veces, sabemos. No, es que hay que ser libre, hermano. No, yo sé. Ya recibí el discipulado, yo sé. Sí, pero no estás caminando en eso. Y Dios está interesado en que tu sabiduría se torne en una acción. Porque entonces la gente puede ver. Y hay cosas que, aunque la gente no las sepa, cuando las ve reflejadas, le son reveladas. Por eso Dios quiere que caminemos, que operemos en la palabra. La palabra que el profeta Víctor Villamil lanzó sobre nosotros este último fin de semana, palabra tremenda, muy poderosa.
pero nos desafía, porque tenemos que caminar sobre la palabra para ver que la palabra tenga un efecto. Porque resulta que hay cosas muy puntuales que se están dando a conocer. Amado, cuando te dan a conocer la estrategia, es para que camines sobre la estrategia. No habrá extensión, expansión, dice la palabra, mientras no haya una semilla. Pero cuando haya semilla, habrá propuesta. Yo le tengo una pregunta. ¿Usted quiere que haya propuesta? Entonces tiene que haber semilla. Y le tengo otra pregunta. ¿De quién depende que haya semilla? Los hijos de la casa. De los hijos de la casa. A veces hablamos sobre nuestro país, ¿no? Y de las cosas que podrían hacerse. Algunos dicen, bueno, pero si nos hubiesen echado una mano. O a veces los gobernantes dicen, bueno, pero esta es una responsabilidad también de aquel otro país. Pero yo creo que en la casa está la respuesta. Yo creo que los hijos de la casa son los que pueden llevar adelante la casa. Hablándole en términos muy naturales, en el modelo de Chile, hubo un momento en la historia que ese país de Sudamérica tuvo que decir, ¿saben qué, señores? Vamos a arreglar las cosas, pero déjennos en paz. Vamos a ordenar, vamos a hacerlo, vamos a salir adelante. Gracias por sus buenas intenciones, pero tenemos que ordenar la casa. Y hoy día Chile es otra nación de lo que era hace 100 años. Pero la casa se determinó. Cuando vamos por Israel, me llama mucho la atención una de las cosas que dice nuestro guía Jacob. Un hombre que en medio de las cosas que dice, Dios habla también. Pero hubo algo que me llamó mucho la atención y él lo dice con cierta frecuencia y dice, yo no concibo un mundo donde no esté Israel. Y entonces yo me pregunto, digo, Señor, ¿amo yo mi nación como este hombre ama su nación? ¿Podré yo concebir una nación o un mundo sin Honduras? Pero más allá de eso, porque no es una sensación patriótica la que quiero despertar en ti, sino una revelación de identificación con el lugar donde Dios te establece, al punto de decir, Padre, verdaderamente no concibo la vida que estamos viviendo sin que tu palabra se cumpla. No concibo ver los días que están por venir sin que mis ojos vean lo que tú has declarado. No lo concibo, no lo acepto, no lo recibo, porque yo he creído a tu palabra, por lo cual el mundo que yo concibo, la visión que yo tengo va alineada y va de acuerdo a la palabra que tú has declarado. Esa es el mundo que yo concibo. Y esto no tiene nada que ver con lo que escribí aquí, pero gloria a Dios. Le presento mi más último artefacto tecnológico. La tierra de Barcelona me tiene guardado grandes tesoros. Entre ellos un iPad nuevo, porque no lo voy a pedir al que me llevó, sino uno renovado. Así que volvimos al papel. Ahora estoy con un iPage. Así que vea, y me he resistido a la idea de comprarlo. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que el Señor me lo va a dar. Gloria a Dios. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¡Aleluya! Muy bien, vamos a la palabra. Dígame, ya estamos en la palabra. Eso. Hoy quiero hablarle de una cosita interesante. ¿Cuántos han oído hablar de la causa y el efecto? Yo creo que todos, ¿no? Es interesante el tema de causa y efecto porque tiene muchos ámbitos donde se discute. Uno de ellos es el ámbito científico. Incluye un poquito el mundo de la física y otras cosas, pero yo quiero de repente concentrarme o enfocarme en las implicaciones del mundo espiritual. Pero voy a comenzar hablando un poquito de los conceptos, de lo que es una causa y lo que es un efecto.
Dice por ahí una definición que se entiende por causas a los fundamentos o el comienzo de una situación determinada. Algo pasó, ¿cuál es la causa? La causa no es lo que vi, hay algo detrás de eso que determina por qué sucedió. La causa es la primera instancia a partir de la cual se desarrollan eventos o situaciones específicas que son una consecuencia necesaria de aquella y que por lo tanto pueden ser completamente diferentes a las que resulten de la presencia de otras causas o de las mismas, pero en un contexto distinto. Vea qué interesante. ¿Qué quiere decir eso? Que una misma causa puede provocar algo en este lugar y puede provocar una cosa diferente en otro lugar, porque el contexto es importante. Diga conmigo, el contexto es importante. ¿Quiénes son el contexto esta mañana aquí? Levante la mano si usted es parte de un contexto. O sea, usted hace la diferencia. Puede haber una causa. Él es el origen de todas las cosas. En Él todas subsisten. Pero usted hace la diferencia del efecto que Él, que es la causa, puede o no provocar a través de usted. Luego dice, una causa también puede ser comprendida como una doctrina sobre la cual se toma una ideología y a la cual se busca desarrollar, incentivar o proteger, como por ejemplo la causa del cuidado del medio ambiente. Finalmente, el término causa es a su vez utilizado en el ámbito judicial para hacer referencia a los procesos que se inician ante determinados delitos o crímenes. Una abogada por aquí. Ya salió. Ya casi. ¿Sí? Cuando se habla de la causa por la cual se desarrolla un juicio, ¿cuáles pueden ser algunas causas? Bueno, un delito en este caso. O si es en materia civil, una deuda. Algo que se quiere exigir. ¿Alguien tiene deudas aquí? Pregunta retórica, por favor. Déjela para usted. Muy bien. Ahora, si uno se limita, escuche esto, qué interesante. Si uno se limita a la noción de causa como la instancia responsable de la sucesión de eventos posteriores, y es donde nos queremos enfocar hoy, se debe agregar que la misma implicará que los fenómenos que forman parte de nuestra realidad siempre ocurren por una razón específica. ¿Cuántos creen eso? Y quiero decirle, este no es una fuente bíblica cristiana. No, eso es una definición. O sea, hasta el mundo entiende esto. Si uno se limita a la noción de causa como la instancia responsable de la sucesión de eventos posteriores, se debe agregar que la misma implicará que los fenómenos que forman parte de nuestra realidad siempre ocurren por una razón específica, independientemente de si tal razón es conocible o no. En otras palabras, los principios espirituales, las causas de todas las cosas, usted las puede conocer o las puede no conocer, pero de igual manera los efectos se van a dar. ¿Qué quiere decir eso? Eso nos trae dos enseñanzas. Número uno, ¿cuántos saben aquí? Vamos sin miedo. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos conocen? ¿Cuántos conocen de lo que estamos hablando? ¿Sí? Eso quiere decir que usted tiene una ventaja, que como conoce la causa, usted puede manifestar el efecto. Ahora, ¿qué nos dice también esto? Que el que no conoce sobre las causas, pero sí ve los efectos, puede sentirse atraído por ese efecto. Y entonces querer averiguar cuál es la causa. ¿Y quién conoce la causa? Usted y yo conocemos la causa. Pero hay que manifestar el efecto. Ese es el meollo del asunto. Porque si usted y yo no manifestamos el efecto, la gente lo que puede ver son los efectos, no puede discernir las causas. Puede creer que sabe cuáles son las causas, porque tal vez saben un poquito de psicología, un poquito de sociología, un poquito de filosofía, un poquito de cosas del humanismo, y creen que saben las causas, pero usted y yo conocemos las causas. Dijimos el origen de todo, ¿no? ¿De dónde inicia? Aquello de lo cual se desprende una serie de acciones y de sucesiones.
Pero lo interesante aquí es que si usted y yo conocemos, si sabemos, no como Marta, sí yo sé Señor, no, como María, poder manifestar, que es lo que muchos vieron cuando el poder de la resurrección se manifiesta, cuando Lázaro sale, sabe que es tremendo, que a lo largo de la Escritura usted lee en más de alguna ocasión que después de alguna sobrenaturalidad hasta los mismos discípulos empezaron a creer. O sea que aún dentro de ellos habían quienes no creían. Pero cuando vieron el efecto, cuando vieron la manifestación, entonces creyeron en la causa. Es por esto que las situaciones, eventos, manifestaciones y fenómenos de nuestra realidad estarán interconectados y ligados entre sí de manera interactiva, no pudiendo generarse ninguno de ellos de manera independiente o sin razón aparente. Vea qué interesante. Aunque tenemos la causa necesita el contexto para poder manifestar el efecto. Llevemos esto al plano espiritual y entendible. Él es el origen de todas las cosas. Él es la causa. Pero Él necesita un contexto para poder manifestar el efecto. Ese contexto es usted y soy yo. Por eso decíamos que aunque la misma causa se diera aquí y la misma causa se diera en otro lugar, el efecto sería diferente por causa del contexto. En otras palabras, la palabra viva puede generar una cosa en un lugar y otra cosa en otro lugar, dependiendo de quienes la reciben. Entonces, amado mío, si la palabra ha venido a usted, si la palabra se le ha proyectado, si la palabra se le ha manifestado, si la palabra se le ha revelado, usted tiene una causa para poder manifestar un efecto. Ese efecto va a pasar a través de usted porque usted es el medio, es el contexto a través del cual se generan los efectos que esa causa genera. Entonces, ¿de quién depende el tipo de efecto de esa causa? Sí, levante la mano, diga, depende de mí. Depende de mí. Depende de mí. Entonces, nos ha llegado el momento, y como hablábamos hace unos minutos atrás, que no solamente basta saber, sino que ahora yo necesito caminar sobre la sabiduría, o sea, sobre las buenas obras que de antemano fueran establecidas para que yo camine sobre ellas, o sea, sobre la palabra. Porque yo camino sobre la palabra. ¿Qué es la palabra? Es la palabra en acción, el verbo. ¿Qué es el verbo? Son las acciones. ¿Qué son acciones? Son las obras. ¿Qué obras? Aquellas sobre las cuales yo debo de caminar. Entonces, Dios ya tiró la línea. Pero alguien se tiene que mover. Alguien necesita ser el generador de los efectos de Dios sobre la tierra. Ahora veamos qué es un efecto. Dice por aquí que es aquello que sigue por virtud de una causa. Con origen en el término latino effectus. La palabra efecto presenta una amplia variedad de significados y usos, muchos de ellos vinculados a la experimentación de carácter científico. Su acepción principal presenta al efecto como aquello que se consigue como consecuencia de una causa. El vínculo entre una causa y su efecto se conoce como causalidad. O sea, usted es la causalidad de Dios en la tierra. Es el vínculo entre la causa y el efecto. Entre la causa y el efecto. La causalidad, el propósito, el vehículo que manifiesta el efecto. Entonces, tremendo lío nos tenemos. Porque necesitamos tener muy claro para quiénes son los efectos y para quién es la revelación de las causas. ¿Qué sucede? El mundo generalmente, o el que no conoce, se va a guiar por el efecto. Oh, alguien se sanó, qué tremendo. ¿Sí? Vislumbra. El efecto normalmente es externo.
A veces hay efectos internos que eventualmente se van a desencadenar en algo externo, ¿sí? Y eso se le llama una reacción en cadena, como los dominós. ¿Alguien jugó dominós y ponía uno detrás de otro y le decía ¡pic! Y empezaban a caerse todos? ¿Sí? Bueno, ese efecto dominó, suceden cosas así también en el mundo espiritual. Una cosa que desencadenó otra, que desencadenó otra, que desencadenó otra, que desencadenó otra, hasta que eventualmente llamó la atención de alguien. Y entonces se convierten los efectos en causas. ¿Me está siguiendo? Porque cuando usted botó el primer dominó, ese se convirtió, ese empuje, esa fuerza que generó la caída de ese primer dominó se convirtió en la causa del porqué. Pero de repente usted miraba al segundo dominó y usted decía, ese no está haciendo nada, pero de repente, se cayó. ¿Y por qué se cayó? Es que este lo empujó. Y ahora este segundo, que estaba ahí haciendo nada, era parte del contexto nada más, diga parte del contexto. Este se mueve y cuando se mueve genera un efecto sobre el tercer dominó, que no estaba haciendo nada. ¿Por qué se cae el tercer dominó? Porque el segundo lo botó. O sea que ahora el segundo se convirtió en una causa, para que el tercero, que ni pintaba en el plano inicial, ahora entra en movimiento y se convierte en un efecto. Pero resulta que el tercero botó el cuarto. Entonces, ¿qué pasa con el tercero? De un efecto ahora se convierte en una causa. Es la razón por la cual el cuarto se va a mover, y por la cual el quinto se va a mover, por la cual el sexto se va a mover, por la cual el séptimo se va a mover. ¿Me está siguiendo? Entonces, amado mío, en el contexto, la causa inicial que genera el movimiento del universo comienza a afectarle de tal manera que usted, que era el contexto, pasó a ser de un espectador en medio del contexto, comienza a convertirse en una causa de un efecto. Y ese es el diseño como Dios trabaja. O sea, Él no quiere que te quedes allí nada más viendo, sino que Él quiere que su causa inicial, el origen de todas las cosas, el eterno, que te empujó para algo, te convierta en el efecto de lo que va a afectar el resto de tu entorno. Gloria a Dios. Su entusiasmo me conmueve. Aleluya. Así que en amor nos predestinó, porque antes estábamos muertos, dice la Escritura en Efesios 2, ¿no? Efesios 2:1 dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados, porque no podemos ignorar algo. Los diseños de las tinieblas tienen causas y efectos y tienen contexto. De hecho, la palabra aquí lo está diciendo claramente. Antes, ustedes estaban, ¿qué? Estaban muertos. ¿Por qué? A causa de la desobediencia y el pecado. Bien, o sea que había causa, sí, el pecado, la muerte. Pero dice luego la Escritura, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. O sea, yo cambié de contexto, cambié de causalidad. Ya no soy un posible efecto o una posible causa de un efecto de muerte, sino que ahora yo me he convertido, he sido trasladado a un contexto donde ahora yo soy la causa de un efecto de vida. Entonces, en amor, Efesios 1:5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué nos quiere decir Efesios 1:5? Está diciendo, el Padre ya tenía diseñado con anticipación tu contexto, donde tú ibas a ser injertado o insertado en el mundo de las causalidades, o sea, de las causas y los efectos. Él quería establecerte en una causalidad donde tú serías adoptado su hijo por medio de Jesucristo, y la razón es porque le dio la gana. Reina Valera lo dice de una forma muy elegante, el puro afecto de su voluntad, que en buen español es porque Dios le dio la gana. ¿Cuál es la causa? Porque Dios quiso. No necesita más.
¿Cuántos tienen con los hijos a veces de 4 o 5 años eso? Papi, mami, ¿y por qué tal cosa? ¿Por qué tal y tal cosa? ¿Y por qué tal cosa? Por tal y tal cosa. Pero entonces, ¿por qué tal cosa? O sea, y sigue aquella cadena que nunca se termina hasta que usted dice, porque yo digo. O sea, en algún lado tiene que terminar el asunto, ¿no? Entonces algo así es con el Señor, es como por esto, porque, y al final de cuentas es porque Él le dio la gana. Y Él es Dios, punto. Entonces la Nueva Traducción Viviente lo dice así: Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Él lo tenía claro. De antemano Él dijo: yo tengo un contexto para ti y tengo una causalidad para ti, para que tú te conviertas en el generador de efectos. Yo soy la causa, dice el Padre, pero en el contexto que yo te injerto te hago parte mía, y entonces ahora tú te vuelves parte de la causa para generar efectos. Y entonces Juan capítulo 4, el que toma de mí, de las aguas de su interior correrán los ríos de agua viva. La mujer samaritana, dame de esa agua, bebe del agua. A Jesús nunca le dio del agua, pero ella sí bebió del agua y salió a ser una fuente para que otros creyesen por la palabra que le había sido dada. O sea, una causa y un efecto que generó que ese efecto se convirtiera en una causa para que generara otro efecto, y entonces se desató un efecto dominó. Causa, efecto, causa, efecto, causa, efecto, causa, efecto. Pero ella tenía que estar en el lugar indicado, porque sabe que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Él sabía lo que iba. Él sabía que tendría un encuentro, y por así decirlo, tenía un juego de dominós pendiente. Tenía que tumbar a otro dominó que iba a causar que otros dominós se cayeran. ¿Me está siguiendo? No es que le estoy diciendo que Jesús juega el dominó y después van a decir que yo dije que jugaba póker. No, por favor, no me malinterprete. No estamos hablando de juegos de azar. Estamos hablando de que Él sabía, porque le era necesario. Por eso hablamos de lo que Efesios está declarando. El Padre de antemano quiso hacernos hijos suyos por medio de Jesucristo, y entonces eso fue lo que hizo al acercarnos al Hijo, y eso le dio gusto hacerlo. Tenía un propósito establecido. Ahora, es fácil a veces confundir las causas con los efectos, porque hay causas que a veces son internas y hay efectos que a veces son externos, y lo que suelen llamarnos la atención son las cosas externas. Por eso les decía hace un momento, tenemos que tener claro qué cosa llama la atención a quién. Los efectos que son externos, esos le van a llamar la atención a aquellos que no conocen la causa. En otras palabras, ¿qué quiero decirle? Todo el mundo de lo sobrenatural, los milagros, las sanidades, todo esto poderoso de Dios, ¿a quién debería de llamarle la atención? Que no conocen, a los que no conocen del Señor. A los que no conocen. ¿Por qué razón? Porque si usted ya conoce la causa, usted tiene que ser una causa andante. El efecto ya tuvo que haber pasado por usted. ¿Qué efecto? Oh, wow, qué poderoso, uy, qué tremendo. Uy, qué unción, wow. Porque ese debería ser su y mi estilo de vida. Vivo en salud, vivo en prosperidad, vivo en paz. Todo tuanis, como dicen en Costa Rica. Y entonces yo necesito llamar la atención de alguien que anda buscando un efecto. Pero ¿qué pasa? Si como iglesia todavía no estamos viviendo eso, entonces todavía estamos vislumbrados por los efectos. ¿O cuántos no nos sorprendimos el fin de semana pasado con la forma tan linda como Dios usa al profeta Víctor? Y platicando luego con él expresando algunas cosas, dice: esto para mí es una gran carga,
Porque entonces la gente tiene una expectativa de demanda. Y si el profeta no se mueve, así como dicen que dicen, ¿sí? Óigame, qué tremendo tener que ir al cuerpo de Cristo y que haya una expectativa de a ver a qué hora se ha hecho un milagrito el hermano o le dice la fecha de nacimiento no sé quién. Porque esas cosas deberían de ser para los incrédulos, para los que no creen. Pero amado mío, no se sienta mal, hasta los mismos discípulos de Jesús no creían en Él. Pero yo comparto esto con usted para que usted y yo seamos de los que sí creemos. No solamente los que sabemos. Sí, no, yo ya vi el discipulado del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son la palabra de ciencia, la palabra yo me lo sé todo. Pero en cuando lo veo manifestado, hasta se me cae la baba, así como, ¡qué tremendo! Porque no lo vivo, porque no lo experimento, porque no me he convertido en la causalidad de ese efecto. Simplemente estoy siendo afectado por el efecto. Pero Dios está diciendo, pero yo quiero que tú seas la causa, porque quiero generar un efecto dominó en mi gente, en mi pueblo, en la iglesia, para que usted sea el que tumbe a otro, no para que usted lo estén tumbando, sino que a estas alturas ya nos convertimos en causa, para que otro pueda llevar ese efecto. Y entonces podamos entender que esos efectos son para los que no creen. O sea, debería ser cosa tan normal, natural. Es decir, Pastor Samir, ¿cómo está Pastor Samir? Vea, mire, veo el número 3. Tiene que ver con la temporada de Dios en la que usted va a ir a Italia, porque se le va a abrir el paso. ¿El pasaporte ya lo tiene? ¿Ah? Porque no sé si el primer paso es que le viene el pasaporte. ¿Sí? Y entonces, ¿usted quiere entrar en Alitalia? ¿A Italia? ¿Sí quiere ir en esa aerolínea es la que está en su corazón? Sí, bueno, en esa va a llegar. Oye, y va a ir usted y en otra oportunidad va a ir toda su familia. Tenga paciencia, porque aquellos los tienen como locos que ya se quieren montar en el avión. Pero usted va a hacer una exploración inicial y la familia lo va a apoyar en intercesión, porque usted tiene que hacer el rompimiento inicial, va a tomar posesión. Veo posesión literal de tierra. Hay una tierra que le está esperando en el lugar. Es una tierra de vinos y me va a invitar para que nos tomemos un buen vino. Oye, muy bien. Ok. Amados, ¿qué sucede? Claro, el Espíritu Santo es emocionante. La vida en el Espíritu no es aburrida. ¿Sí? No se trata de generar una indiferencia, no. No, de ninguna manera. El Señor debe siempre sorprendernos, pero debemos de tener ya esa experiencia en Él. De tal manera que los que se sorprendan sean aquellos a los cuales usted, cada uno, usted, va a hacer que se conviertan en un efecto que será causa para que el movimiento siga, O sea, que entendamos que el diseño de Dios no es que la cosa se detenga en mí. Quedémonos aquí, hagamos una enramada, Señor. Sí, bajó Moisés, bajó Elías, la gloria de Dios. Sí, el Hijo se transfiguró, aquí quedémonos, hagamos la champita y aquí nos hacemos todos una party. Porque esa es la naturaleza del hombre. Estamos hablando de los íntimos de Jesús. Querían dejarla allí, no querían jugar el dominó. Querían que quedara en ellos el efecto de aquello que vieron y que experimentaron. Pero no. Yo no quería armar una champita allí. Él no quería que se hiciera la enramada, porque este movimiento iba en expansión. De tal manera que la gloria del Señor cubrirá la tierra como las aguas cubren la mar. Gloria a Dios. Entonces, hoy hay alimento para todos. No voy al cielo. Usted dice, me va a hablar de ir al cielo, hermano, a esta altura. Sí, no voy al cielo por lo que hago. Hago las cosas por quien soy. O sea, esa identidad está en Dios. Las obras son el efecto de una causa, ¿sí? Entonces, Él en mí y yo en Él, por la fe en su nombre. ¿Qué pasa? La gente es enseñada por
una tradición. Me encontraba revisando un documento esta semana, o la semana anterior, y por allí de la buena voluntad del autor del documento, decía algo así como hay que tener buenas actitudes y entonces hacer cosas buenas para que entonces podamos asegurar un lugar en el cielo. Y se me encendió la alerta roja, ¿no? Y dije, momento. Tuve la oportunidad de hablar con el autor del documento y le dije, y de ahí surgió la inquietud del Espíritu para compartir estas cosas con usted. Le dije, las cosas buenas son el efecto de una causa. Tú no vas al cielo por lo que haces, sino por quien eres. Él te hizo hijo. Él te hizo hijo. Entonces, yo hago las cosas que debo de hacer porque son el efecto de que yo soy una causa ahora, porque Él me hizo hijo. Entonces se desprende de mi identidad porque no puedo ser otra cosa si verdaderamente soy lo que soy. En otras palabras, el pájaro pues no nada así acuático, subacuáticamente, porque ese no es su diseño. El pájaro vuela, no le cuesta volar por la simple y sencilla razón de que ese es su diseño, fue diseñado para volar. Al perro no le cuesta ladrar ni mover la cola. ¿Por qué? Porque ese es su diseño, fue diseñado para ladrar y para mover la cola. A usted y a mí no nos debería de costar ser espirituales y ser santos, porque ese es su diseño y mi diseño. Ser santos porque Él es santo. Es el producto de un diseño, una identidad que está en mí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No podemos convertir a la otra identidad. ¿Qué otra identidad? El del hombre carnal. Por eso dice la palabra, revístanse del hombre nuevo, despójense del anterior. Porque a veces queremos convertir al hombre viejo. Ese no se va a convertir. Ese hay que despojarse de él y tomar la naturaleza del hombre nuevo. Cuando yo tomo la naturaleza del hombre nuevo y despojo al hombre viejo, lo único que me queda es ser y actuar como el hombre nuevo. ¿Me está siguiendo? Y usted decir, ay hermano, pero es más fácil decirlo que hacerlo. Entonces tenemos un problema de concepción. ¿Cómo así, diga? Ok. En dos sentidos. Concepción en cómo concibo y concepción de ser concebido. El que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Que es nacido de la carne, carne es. Quiero andar en el Espíritu, necesito ser nacido del Espíritu. Porque entonces seré espiritual. Hay algunas cosas que parten del fundamento de la verdad, del diseño de Dios. Cuando yo verdaderamente los comprendo, tengo autoridad para poder dominar sobre ese diseño. Ve y le explico. Espero poder explicarme. Una cosa es saber porque externamente me llegó la información. Otra cosa es conocer porque internamente tuve la revelación y tuve la relación por intimidad. Entonces, Marta sabía, María conocía. Cuando yo sé, sí, yo sé Juan 3, yo lo leí 5 veces, lo leí para el discipulado. Cuando yo sé, es algo externo que me llegó y lo tengo aquí registrado. Cuando yo conocí, implica intimidad. Quiere decir que es algo que el Padre te reveló. Que el Padre te reveló. Por eso es que muchos podrían decir, ay, no es tan fácil, hermano. Suena facilito, así como usted dice, entonces todos seríamos santos. Así es. Si conocieras. Si conocieras. ¿Qué es lo que Dios quiere? Lo dijimos esta mañana. Quiere convertirte en una causalidad. En la causa de un efecto.
te tuvo que haber llegado la ola del efecto de Dios, pero te tuvo que haber llegado la causa. Él se tiene que revelar a tu vida. Para que entonces las cosas, como decía el apóstol Pablo, de lo que hemos visto, de lo que hemos palpado, de lo que hemos degustado, de lo que hemos experimentado, de lo que nos fue revelado, entonces de estas cosas os hablo. O sea, que tú y yo tengamos la autoridad para caminar en lo que nos ha sido revelado, para que entonces podamos tener autoridad y dominio sobre lo que se nos reveló. Yo no sé usted, amado, pero mire, yo tuve la revelación de que esto funcionaba así. Pero me tuve que meter con Dios, explícame. O sea, Nicodemo no era el único cabezón que no le entendía, amado. Todos tenemos que pasar por allí. ¿Qué es esto de nacer de nuevo? Es que ahora soy buena gente porque hice una oración. No, va más allá. Va más allá. Nacer de nuevo. Del agua, del Espíritu. El lavamiento por la palabra. ¿Cuál palabra? ¿El libro negro? ¿La escritura? No, la palabra. El viviente. El viviente. El que vive para siempre. Él. El que quiere que tú seas la causa de un efecto. Él. ¿Sabe qué es lo bueno? Que Él quiere eso. Es lo que Él anhela para ti y para mí. O sea, Dios no está esperando algo de ti que Él no desea. ¿Y cuántos saben que Él es Dios? O sea, vámonos a Efesios. O sea, ¿por qué nos hizo hijos? Porque le dio la gana. ¿Por qué puedo ser yo santo? Porque le dio la gana. Amado, entonces cuando yo entiendo que es porque a Dios le dio la gana, no es porque yo me forcé, es porque Él le dio la gana. Y me fue revelado un misterio. Él en mí y yo en Él. Entonces ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque el hombre viejo pasó y el hombre nuevo me revestí de Él. Entonces determiné caminar en el diseño de verdad que Él me mostró y decidí que Él, que es la causa de todas las cosas, me afectara a través del efecto de su presencia. Pero no solo eso, sino que me empoderó para ser el causante de los efectos en otros. Pero eso es lo que Dios quiere para ti también. Es lo que Él desea para ti también. ¿Estamos bien hasta allí? Hechos 3:16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. El contexto: los apóstoles saliendo del lugar de la reunión, de un pórtico, se encuentran a un tipo minusválido. Sí, usted conoce ese pasaje. Yo no tengo oro, no tengo plata, yo te puedo dar esto, en el nombre de Jesús, levántate, andas, es sanado. Y entonces Pedro toma provecho de la situación. ¿Qué situación? Del efecto. El efecto. El hombre se levantó, el efecto. La gente pregunta, ¿qué pasó? Este estaba inválido, lo vimos todos los días pidiendo. El efecto. El efecto genera una expectativa. Alguien explíqueme, ¿qué pasó? Y entonces Pedro, el apóstol, viene y dice, voy a aprovechar el efecto. ¿Por qué? Porque yo soy causa ahora. Porque yo porto al que causa todas las cosas. Y entonces les habla de la fe en su nombre. Dice, por la fe en su nombre, a ¿quién es este? El que había sido sanado. Que vosotros veis y conocéis, ¿sí? El que estaba ahí siempre pidiendo, le ha confirmado su nombre. ¿Cómo así? Él le confirmó al que estaba minusválido su nombre. ¿Y cómo se lo reveló? Por la fe en su nombre. O sea, tuvo que creer. Y la fe que es por él dada a
y la fe que es por él, ha dado a este. O sea, que el tipo minusválido ni siquiera era de él la fe, sino que Dios mismo se la dio. O sea, no tenía nada, ni podía caminar, nada. Pero entonces, por la fe en su nombre, ¿y de dónde sacó la fe? Se la dio él mismo. Se la dio él mismo. O sea, no tenía nada, de nada, de nada, de nada. Pero se presentó uno que tenía causalidad. Y entonces manifestó algo. Y su nombre le fue revelado. ¿Por qué? Por la fe. ¿Cuál fe? La fe que Dios mismo le dio. Entonces, hermano, todo viene de él. Hasta poder creer en él viene de él. O sea, yo no me puedo jactar ni de mi fe, porque ni es ni mía. Por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. O sea, se le reveló su presencia, su naturaleza le fue revelada. Y la fe que es por él, o sea, por causa de él es la fe, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Hacia quién estaba dirigiéndoles el apóstol la mirada a los que preguntaban? A él, a su nombre. En otras palabras, lo que Pedro estaba afirmando es, miren, ni ni nosotros hemos hecho gran cosa. No tenía nada y ustedes lo conocen. Pasaba pidiendo plata y no podía levantarse. Pero a que ustedes conocen y ven, y que ahora lo ven de pie, a Dios se le reveló. ¡Ah, qué bien! ¿Y cómo se le reveló? Por la fe en su nombre. Pero ¿de cuándo tenía fe si toda la vida nos pedía plata? Sí, es que la fe es por causa de él. O sea que él es el que le da la fe. Simón Pedro les explica. Por causa de la fe. Entonces, ¿qué se genera aquí? La cadena de los sucesos, causa y efecto. Pedro apóstol, con una revelación, aquello que vivimos, que experimentamos, que vimos, se le presenta una oportunidad, la causalidad en él genera un efecto. Ese efecto tiene que ver con que él se le reveló, su nombre se le reveló. ¿Se le reveló por qué? Porque él mismo le dio la fe para creerlo. Se levanta, es un efecto, la gente le llama la atención el efecto. ¿Y qué pasó? Y entonces Pedro aprovecha para dar la explicación. ¿Por qué? Porque él sabe que él va a generar efecto en los demás que lo escuchen. Porque los dirige a él, a su nombre. ¿Y qué dice ahí después la Escritura? Las explicaciones nos dicen que 3,000 o 5,000 se convierten. ¿Por qué? Por la causa y el efecto. Pero tuvieron que ver algo. El tipo que conocían, que era paralítico y pedía plata, se levantó. Se levantó. Y lo más tremendo es que era alguien por quien nadie daba un 5 y resulta que a ese se le reveló. Y entonces, ¿qué pasa? La gente tiene también, quedan, como dicen en buen hondureño, están purgados. O sea, este es el que conocemos, este es el que pedía plata y ahora se levanta. ¿Cómo que se levanta? ¿Qué pasó aquí? ¿Y yo? Bueno, ese que ustedes conocen se le reveló por la fe en su nombre. Y entonces se genera una expectativa santa. Bueno, ¿y yo qué? Pero yo no puedo tener esa fe también. Sí, sí puedes. Y entonces se convierte en miles. Pero tuvo que haber un efecto. Entonces, ¿qué pasa? Lo visible y lo invisible. Ya hemos hablado un poco de esto, ¿no? Lo visible y lo invisible. Dice que, bueno, que lo visible viene de lo invisible, ¿cierto? O sea, lo que se manifiesta. Y pues el efecto, esa razón, manifiesta la causa, ¿sí? O sea, causa-efecto. La causa es lo que no veo, es invisible. El efecto es lo que veo, es lo visible. Pero todo lo visible viene de lo invisible. Todo efecto viene por una causa. Romanos 1:20 dice así:
Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Se la leo en otra versión. Esa era la Nueva Traducción Viviente. La Biblia de las Américas lo dice así: porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. O sea, la creación manifiesta su nombre. La creación. Ahora, ¿y qué está esperando la creación? La manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, ya estoy en las notas del margen. Mire, hasta con pluma escribo ahora. Vamos un momento ahí a Colosenses 1:17, que refuerza esta escritura. Vamos a ver. Tenemos aquí. Dice, y Él, Colosenses 1:17, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, ¿cuál es la causa de todas las cosas? Él es la causa. Subsisten por Él. Y todo lo que se ve apunta hacia Él. Porque todos sus atributos sobrenaturales, la naturaleza los refleja y los manifiesta y apunta hacia Él. Otra versión lo dice así: Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Mantiene al día de hoy unida toda la creación. Hebreos 2:10 lo dice de esta forma: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Más claro no canta un gallo, ¿no? Por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Perfeccionado por las aflicciones. Esa parte no nos gusta mucho, ¿verdad? Eso era para Jesús, hermano. A Él lo perfeccionaron por las aflicciones. ¿Y a usted? Sonríe que Cristo te ama. Y hay un salmo muy interesante también, en el 119. Salmo 119, 91. Y lo dice también muy claramente: por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Cuando yo entiendo esto, entonces se me abre una puerta. ¿Por qué? Porque entonces todas las cosas sirven a mi Padre, porque subsisten por causa de Él. Pero entonces yo necesito conectar la palabra, porque la palabra no es estática. O sea, podemos comenzar en un versículo por allí y terminar en otro lado y hablar 10 horas sobre eso, y arrancamos de un versículo por allí. Lo que quiero decirle es que si todas las cosas subsisten por Él, y como lo dice este salmo interesante, 119, por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Interesante. Porque todas le sirven, por eso subsisten hasta hoy, porque le sirven. Ok, Padre, o sea que
yo te sirvo y tú me haces subsistir. Porque todas las cosas por su ordenamiento subsisten, pues todas ellas le sirven. Me enseña dos cosas. Una, que yo tengo acceso a que todo lo creado me sirva. ¿Por qué? Porque todo lo que Él creó es de Él. Y todo lo que es de Él es mío. Porque soy coheredero con Cristo Jesús. O sea, que las cosas me sirven. ¿Cómo que me sirven? Sí, no es que abuso de ellas, no, sino que me sirven. Tienen una razón. ¿Cómo que me sirve? Si la tierra me sirve, el aire me sirve, las aguas me sirven. ¿Cómo nos sirven? Bueno, que llueva cuando tenga que llover, ¿sí? Que los pájaros me traigan la provisión cuando tienen que traer la provisión, como el profeta Elías. Hoy día Él usa a otros creados también para llevar provisión, no solo a los pájaros. Esos también sirven. Todas las cosas me sirven. Pero también me muestra algo interesante, que no podemos permitir que la tierra se corrompa, porque salen del orden. Y la Escritura me está hablando de que por el ordenamiento de Él las cosas subsisten. Pero si las cosas salen de su orden, corre peligro de que dejen de subsistir. ¿Me está siguiendo? ¿Sí? O sea, que si todo lo creado sale del orden por el cual se creó, entonces corre peligro su subsistencia, porque la subsistencia está amarrada al hecho de que han sido ordenadas por Él. Pero si se salen de su orden, corre el peligro ¿de qué? De que dejen de subsistir, y corre el peligro entonces de que dejen de servirle. Y lo uno sería la razón de lo otro. O sea, si la tierra deja de servir al Padre, sale de su ordenamiento y corre peligro su subsistencia. Por eso la tierra pasará, muchas cosas pasarán, pero lo que no va a pasar es su palabra. Su palabra no pasará. O sea que mientras exista el orden de Dios, lo creado podrá subsistir por causa de que le va a servir. ¿A qué me lleva eso? Y eso ya sería otra enseñanza, pero se lo voy a hacer rápido. A que la administración de lo creado, Génesis, ¿sí? Génesis 1:26, para ser más específico, tiene que ver con que tú y yo debemos de velar por el orden de lo creado, para que pueda subsistir en su propósito. O sea, todo lo creado debe de servirle para que subsistan. Ahora, todo lo creado incluye las gentes de la tierra, las naciones de la tierra. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo le predicarán si no hay quien sea enviado? Entonces, amado, cierro con esto, porque no nos hemos salido del tema. Causa y efecto. Dios nos llama a que seamos la causa de un efecto en otros, de tal manera que la tierra no se salga del orden, para que puedan servir al Dios vivo y entonces puedan subsistir, porque solo en Él estaremos seguros. Solo en Él estaremos seguros. Solo en Él estaremos seguros. Y por su palabra seremos prosperados. Dios quiere no solamente que tú subsistas, porque eso me habla del nivel de supervivencia. Dios quiere que tú seas prosperado. Por eso te dio la palabra. Por eso te dio la palabra. Él te da su presencia para que tú subsistas. Él te da su palabra para que tú prosperes. Entonces Dios quiere que las cosas subsistan, pero Él también quiere que las cosas prosperen. Y entonces por lo mismo ha diseñado esto de tal forma que todas las cosas deben de servirle. Adoración. Tu adoración te garantiza la subsistencia, ¿sí? Pero en Él estamos seguros, subsistimos. Pero creed a la palabra profética y seréis prosperados.
Dios quiere que tú seas prosperado. Entonces quiere que tengas presencia para subsistir y quiere que tengas palabra para prosperar. Así que necesitamos su presencia y necesitamos su palabra. Su palabra que genera vida, su palabra que abre los caminos donde no habían, su palabra que genera prosperidad, su palabra que trae aquellas cosas a la existencia. Entonces, amado mío, yo lo que quiero decirle es que Dios quiere que usted siga subsistiendo porque Él vino a darle vida y vida en abundancia. Pero Él quiere también que usted se mueva, que usted avance, que el conocimiento genere algo, un efecto que va a ser la causa para que otros sean movidos, que usted y yo podamos ser aquellos que, habiendo sido tocados por el efecto de la causa de Dios, podamos ser generadores de efectos en otros, ser la causa de los efectos en otros y poder transmitir e impartir dos cosas que no podrán ser transmitidas sino por su misma revelación, y eso tiene que ver con su presencia para subsistir y su palabra para prosperar. Así que el deseo de mi corazón es que tú tengas siempre la presencia del Padre para subsistir y que tengas siempre la palabra del Padre para prosperar. Y no solamente saberla, sino caminar sobre ella para generar todos los efectos necesarios que el mundo necesita para que viendo puedan creer, para que viendo puedan tener una curiosidad santa, para que entonces como un Pedro tú y yo nos podamos levantar y decir: por causa de la fe en su nombre estas cosas han sucedido, de tal manera que la gente pueda estar abierta a decir: yo necesito su nombre, necesito que su nombre me sea revelado, porque yo también necesito subsistir, porque yo también necesito su palabra, porque sin su palabra yo no puedo prosperar y sin su presencia yo no puedo subsistir. Amén. Así que te bendigo, tengas un excelente resto del día y que toda la semana que viene tú seas el causante de efectos poderosos en Dios. Gloria a Jesús. Yo le paso aquí a la profeta Fefi, que mire la impartición al 100% de la pastora Rosy. Usted cierra los ojos y le parece que la pastora Rosy está ministrando. Amado, sí, te bendigo, Fefi. Amén. Saben, hermanos, el Señor me hablaba sobre 3 cosas específicas que creo que tienen bastante que ver con la palabra que proyectó el hermano Oscar. Y la primera de ellas, y me ponía aún el Señor más fuerte en la alabanza, es que se abría una puerta para todos aquellos jóvenes que se habían como estancado en la universidad. Y es como si yo miraba que muchos, la semilla que traían, era para pactar con el Señor, porque el Señor quiere abrir camino para que aquellos que no pudieron terminar, que un estancamiento o algo, que puedan terminar. Y la segunda cosa que me hablaba era acerca de que no esperemos, hermanos, a hacer las cosas a última hora. Si el Señor nos habló esta palabra, es un tiempo específico, pero también es para que nosotros con tiempo vayamos preparándonos, vayamos preparando lo que es para el Señor. Y la tercera cosa es que nosotros hagamos partícipes a los niños, que ellos puedan saber por qué es lo que está viendo papá, por qué está pactando papá, qué es lo que está pasando, que no sea desconocido para ellos lo que se está haciendo en la casa, sino que ellos tengan conocimiento desde pequeños de lo que se está haciendo. Y eso era lo que el Señor me hablaba. De verdad, los bendigo. Creo que el Señor se ha movido maravillosamente y declaro que todo lo que ha sido hablado, conforme a eso nosotros vamos a obrar en esta semana, en este tiempo, y que aún los demás lo van a poder ver para que se vea el efecto, como decía el hermano Oscar. Amén.